Hoy vamos a hablar de qué quieres arreglar de tus dientes en 2019. Como parte de los, ¿cómo se dice? No quiero decir propósitos, porque esto es así como que compromiso que cada quien se hace, pero esto para darles un poco más de información acerca de todas las dudas que tienen sobre qué es lo que se quieren arreglar, qué es lo que te llega a incomodar a lo mejor de tus dientes, qué cambiarías para hacer de tu sonrisa algo más bonito de lo que ya es. Y pues tenemos una lista. Me van a ver con esta agenda en la mano porque las preguntas que ustedes pusieron las preguntas que pusimos, ¿qué quieres arreglar en tus dientes del 2019? Nosotros la tuve que anotar aquí porque si voltean la cámara o ven alrededor, mi teléfono está amarrado a un palo con un micrófono y casi que nada más le falta cola loca para que lo pongan. O sea que literal no lo puedo mover. O sea que primero vamos a responder las preguntas que tenemos aquí y luego si nos hacen preguntas en el live pues las respondemos con gusto. La primera pregunta que nos hicieron, vamos a dejar que la plática fluya. Realmente también no todas fueron preguntas, también hubieron gente que lo que nos hicieron fueron algunos comentarios como que no, me quiero arreglar tal cosa o no, me quiero arreglar tal otra. Entonces en algunas situaciones van a ver que más que una pregunta es como un comentario de cómo se hacen algunas cosas que nos preguntaron que cómo se hacían. Entonces la primera pregunta es, cuando te quitan los brackets, ¿te cambia la cara? Cuando te quitan los brackets, ¿te cambia la cara? A veces sí y a veces no. Voy a profundizar un poco más en esa respuesta. ¿Cómo es que te puede cambiar la cara cuando te quitan los brackets? Ahí hay que ver primero cuál es la posición de los labios principalmente, porque el soporte de los labios son precisamente los dientes. Entonces ahí tenemos que ver en qué lugar están los labios y dónde nos gustaría que estuvieran al final del tratamiento. Si los labios están un poco más adelante de lo que nos gustaría ver en esa cara en particular, entonces es probable que el plan de tratamiento incluya llevar los dientes un poco más hacia atrás y por lo tanto sí va a cambiar la cara al final del tratamiento cuando te quitan los brackets. Si no es tan grande el movimiento que se va a hacer, es probable que no cambie la cara, pero aquí es muy importante recalcar que siempre que se van a mover los dientes es en función de que la estética de la cara mejore. Entonces, de ser así, nosotros normalmente cuando vamos a hacer algún cambio muy grande de ese tipo, hacemos una simulación en la computadora para ver cómo se vería la cara después de hacer los movimientos que tenemos planeados, y en base a eso, quien sea que esté viendo su cara en ese momento nos dice, va, ya me gustó, o prefiero irme con algo más conservador. Pero respondiendo a la pregunta, sí puede llegar a cambiar la cara cuando te quitan los brackets, pero muy importante, siempre para bien. Lo próximo que nos dijeron era, necesito una endo y sacarme 2 muelas del juicio. Es sumamente importante saber, 1, qué es una endo, y 2, qué significa sacar las muelas del juicio. ¿Y qué es una endo, Lana? Una endodoncia es el tratamiento que se le hace a un diente que ya ha perdido la vitalidad. Quiere decir que se perdió el nervio porque el diente tuvo antecedentes. Puede ser que pase por ninguna causa, que esos son los casos extremadamente extraños y casi que sin evidencia científica de cuando pasa sin absolutamente ninguna causa. Pero la causa más común de por qué esos dientes hay que hacer un tratamiento de canal es porque tienen una caries profunda, o una caries que la persona no se dio cuenta que tenía caries y la caries se va haciendo más grande, más grande. Ay no, yo le tengo miedo al dentista, yo no voy para allá. Ay no, yo no voy a hacer tal cosa. Y van alargando y alargando y alargando. En cierto punto hasta se le olvida y ya cuando comienza a doler ya es demasiado tarde y normalmente el nervio ya se pierde. Hay que extirpar el nervio y poner un material a donde iba el nervio para poder seguir utilizando ese diente. En algunos casos, cuando las caries son muy extremadamente profundas, a veces el diente se pierde, lo cual es lo peor porque sale muchísimo más caro ponerte un implante que tener tu propio diente. También es muchísimo más incómodo y miles de cosas más. Sacar las muelas del juicio quiere decir sacar los terceros molares. Los terceros molares son los dientes que últimos se forman en la boca y que no necesariamente se le forman a todo el mundo.
Entonces, si en tu caso en particular tú te tienes que sacar la muela del juicio, sí te la puedes sacar. Pero yo les quiero mencionar algo que todo el mundo, y si no es el 100% de la gente que llega a este consultorio, de que las terceras molares me enchuecaron los dientes. Eso no es verdad. No. Es una mentira. Eso es un mito odontológico de los doctores que no tienen conocimiento ni base suficiente para decirle a su paciente que eso no es verdad. Lo que pasa es que ese diente es el último que se forma. Y asimismo, los maxilares, tanto el inferior como el superior, tienen una etapa de crecimiento y en una etapa dejan de crecer. La mayoría de las veces la mandíbula y el maxilar dejan de crecer antes de que terminen de salir las terceras molares o la muela del juicio. Y por eso es que no caben, porque ya dejó de crecer el hueso. No es que diga, ay, salieron mal y me van a mover todos los dientes de abajo. O sea, si calculamos, tenemos 4 dientes anteriores, son 6 dientes anteriores de canino a canino, o sea, de colmillo a colmillo. Después tenemos 2 premolares y después tenemos 3 molares. Si quitamos uno de esos dientes y calculamos la cantidad de raíces que tendría que mover un solo diente, si yo le pregunto a ustedes, o sea, eso es imposible que pase. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la que el tercer molar no mueve los dientes, no lo mueve. O sea, ok, gracias. Se han hecho estudios para medir con qué tanta fuerza sale la muela del juicio a la hora que se va asomando y no es ni una décima parte de la fuerza que se necesita para mover los dientes. Entonces, recapitulando, las muelas del juicio nunca jamás se enchuecan los dientes de enfrente. Anotado. Nos preguntaron sobre la limpieza. Ahora, me quiero remontar un poquito a los años 90, por si hay alguien que nos esté viendo que no haya ido al dentista desde los años 90. Créanme que es más común de lo que pensarían. En aquellos tiempos, cuando íbamos con el dentista de niños, te hacían la limpieza con una cosa que era algo parecido a esto. Entonces te rascaban los dientes para ir quitando el sarro, la placa, etc. Al final te dan tu cepilladita y listo. Hoy en día ya no hacemos las limpiezas con las curetas, que son los instrumentos que les acabo de decir. Aunque sí hay quien lo hace así, a veces es necesario hacerlo de esa forma. Pero nosotros usamos un aparato diferente. Usamos un aparato que usa tanto vibraciones como un poco de agua a presión. Y eso lo que resulta es que la sensación resultante de ese aparatito es como de cosquillas en los dientes cuando te limpian, pero es mucho más rápido para quitar, además del sarro, las manchas ocasionadas por el café, el té verde, el cigarro, el chocolate, el vino tinto y todas aquellas cosas que comemos que llegan a manchar los dientes un poquito. Este aparato es un poco más eficiente para todo ese tipo de situaciones. Como les digo, hay diferentes formas de hacerlo. Nosotros en particular lo hacemos de esa forma porque es un poco más rápido y también más cómodo para ustedes. Entonces básicamente así es como hacemos la limpieza. La próxima pregunta / comentario, que no, ya no sé ni lo que es tengo dientes de abajo un poco chuecos, help. Acuérdense que estamos hablando de qué queremos arreglar en los dientes en el 2019. Para los que acaban de llegar, estamos hablando de qué queremos arreglar en nuestros dientes en el 2019. Si tienes los dientes de abajo chuecos, nada más me queda decirte que haga una cita al 182-0822, que es el consultorio, y nada más te hacemos un diagnóstico y te valoramos. Date la vuelta. Y podemos arreglar tus dientes de abajo. Esa es mi respuesta para eso. Las caries. Platícanos un poco de eso, Alana, de las caries. Lo próximo que nos hablaron fue de las caries. O sea, un paciente nos escribió que tenía que arreglarse muchísimas caries en este año. Como estábamos hablando ahorita, es algo que puede ser un problema muy muy pequeño y se puede convertir en un problema muchísimo más grande si no se hace a tiempo. A veces podemos confundir una mancha negra, que no necesariamente caries, pero en algunos otros casos se ve un puntitito negro y después sí termina siendo una caries.
La caries es una enfermedad multifactorial que se encuentra en, ¿cuánto diría yo? En 1%. No tengo un por ciento estipulado de cuánto puede ser que se presente en la boca. Sí depende de muchas causas. Son bacterias que se depositan con azúcares y degeneran o desgastan un poquito el tejido dental. Se pueden corregir. No necesariamente se pone el material negro, ya nosotros no usamos eso, nosotros usamos resina, no usamos amalgama, son muy estéticas, no necesariamente es doloroso, pero sí se quita y se pone un material un material definitivo, perdón, y eso es lo que se llama comúnmente como una restauración o un empaste, o ¿cómo ustedes lo llaman aquí? Así le dicen normalmente. Así, empaste. básicamente. Y luego Lo hacemos con contorneo gingival. nos preguntan si hacemos contorneo gingival. Bueno, para los que no sepan lo que es el contorneo gingival es, en palabras más o menos simples, un recorte de la encía por arriba de los dientes. ¿En qué caso se hace el contorneo gingival? No sé si alguno de ustedes, porque esto lo tiene el 80% de la gente, si se ven al espejo probablemente tengan un diente un poquito más largo que otro en cuanto a... o sea, aparentemente. ¿Por qué digo que aparentemente? Porque a veces los dientes pueden estar del mismo tamaño, con la diferencia de que un diente está más cubierto por encima que el otro, aunque sean del mismo tamaño. Eso hace que se vean disparejos, aunque la anatomía del diente está bien. En esos casos, nosotros sí, no lo hacemos nosotros porque somos ortodoncistas, nosotros nos dedicamos más bien a la parte de la enderezada del diente como tal, pero nosotros trabajamos con periodoncistas, que son los que hacen este procedimiento, porque obviamente para corregir algo de la encía se necesita un especialista de encía, y ese es el periodoncista. Entonces, lo que hace el periodoncista es que le da forma a la encía que está cubriendo los dientes para que tenga las alturas que deben de llevar cada diente respectivamente, y eso resulte en que la sonrisa sea más estética. Esto lo recomendamos nosotros hasta el final del tratamiento de ortodoncia, cuando ya acomodamos los dientes a las alturas que deben de tener, y si es necesario lo recomendamos y se le practica al paciente. Cuando es necesario, los resultados son muy padres. De hecho, vamos a estar subiendo un par de casos que tenemos recientes sobre contorneo gingival, para que vean las diferencias entre antes y después, y luego y juzguen por ustedes mismos. Mira, esta es interesante. Es la de... La próxima pregunta, o más o menos comentario, como yo vuelvo y digo, nos pusieron que se quieren arreglar un hueco que mi odontólogo no puede cerrar. Depende, hay muchos casos en donde simplemente lo que hace falta es una radiografía. Cuando un espacio no se cierra, obviamente hay un obstáculo. Puede ser, le voy a decir, puede haber un obstáculo en que pueda haber un diente que no se vea que esté ahí abajo, puede haber una formación de hueso excesiva, puede haber un diente que se sacó y se quedó un pedazo adentro. Pueden haber miles de razones. También puede ser que por ejemplo, una persona perdió un diente, se lo volvieron a poner porque eso se llama abulsión. Abulsión es, por ejemplo, que un niño se cayó, le pusieron el diente, pero ese diente ya no va a tener la amortiguación que trae el diente de naturaleza, que es el ligamento periodontal, y lo que va a tener ese diente ahora es diente, hueso directo, y el diente automáticamente se va a pegar del hueso y no va a haber manera de que ese diente se mueva. Por lo tanto, si ese diente, eso se llama anquilosis. Si el diente está anquilosado, no va a haber manera de mover ese diente para ningún sitio. Sin embargo, si es un hueco que tiene mucho tiempo que no se ha podido cerrar, lo más común sería que pudieran pedir una radiografía para determinar qué es el obstáculo o por qué no se ha cerrado el espacio. Pero sí debe de tener una solución. Y si, por ejemplo, no se puede cerrar el espacio, también hay cosas que se pueden usar para cerrar espacios, como una resina, como una corona, miles de cosas se pueden usar. Ok, tenemos una pregunta que dice, si tengo raíces enanas, ¿puedo ponerme ortodoncia? Para contestar esta pregunta, primero tenemos que explicar lo que son las raíces enanas. Y para eso, me voy a traer a un asistente. ¿Qué es este? Esta es una boca de mentiras.
¿Qué es lo que vemos aquí? Encía y dientes. Esto que estamos viendo de los dientes son las coronas. Lo que nosotros vemos a simple vista de los dientes son las coronas. Entonces, el diente hacia adentro tiene las raíces, que son unos piquitos que están, por así decirlo, enterrados en el hueso basal. Ahora, hay quien tiene raíces de tamaño normal y hay quien tiene raíces más cortas que el resto de la gente. La proporción mínima que debemos de tener para poder hacer un tratamiento en condiciones normales es que lo mismo que nosotros vemos de longitud afuera debe estar hacia adentro del diente. Entonces, eso en términos muy generales sería proporción 1:1. ¿Qué pasa cuando esa proporción se ve mermada? Porque hay quien tiene de raíz menos de la mitad de lo que se ve de corona. A esa condición se le denomina raíces enanas, y eso tiene bastantes riesgos. Los dientes se pueden caer, si te caes y te pegas, es mucho más probable que se te caigan los dientes. Si te hacen un tratamiento de ortodoncia, también es mucho más probable que las raíces se hagan más cortas y eventualmente se caigan los dientes. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? A veces hemos hecho tratamientos en pacientes que tienen raíces enanas, pero para poder hacer ese tratamiento lo tenemos que llevar todo con mucho cuidado, fuerzas muy ligeras, irle dando todo a lo mínimo de fuerza que sea posible. Pero de que es posible hacerlo, definitivamente lo podemos hacer. Pero, como en todo, hay que revisar primero el caso para ver si es posible. Algo que yo quiero agregar a lo que dijo Toño, con lo que él terminó, que exactamente es lo que yo quería decir. Con una buena revisión es la clave para tener un buen tratamiento. Siempre, nosotros cuando revisamos a los pacientes, le hacemos 2 citas. Es impresionante porque a veces hay pacientes que llegan diciéndonos que cuánto va a costar el tratamiento, que qué le vamos a hacer, y como que la gente todavía, o sea, hay muchísimo dentista de antes o tal vez de ahora, no quiero criticar a nadie porque no estamos criticando a nadie, simplemente estoy diciendo lo que nosotros hacemos. Antes se hacía un diagnóstico en 20 minutos y tú decías al paciente lo que se le iba a hacer al paciente. Y el paciente, pues, es paciente y de verdad va a tener la confianza en el doctor al que lo va a atender. Sin embargo, el diagnóstico es la clave para poder tener un buen tratamiento. ¿Por qué lo vuelvo y lo repito? Porque nosotros hacemos 2 citas. Primero nosotros hacemos una cita donde se revisa al paciente, se le toman fotos, se revisa todo y después nosotros hacemos un montaje del caso en particular con miles de cosas que nosotros le pedimos a los pacientes, no son miles, radiografía y cosas complementarias para dependiendo de cada caso en particular, y a partir de ahí, ya teniendo las fotos, los modelos, las radiografías y todo lo que se necesita con el expediente, a partir de ahí ya se toma un diagnóstico. Y el diagnóstico nosotros lo podemos tomar de un día, de 4 horas a 28 horas diagnosticando. O sea, yo me puedo pasar, igual que Toño, 5 horas en una computadora viendo a ver qué yo le voy a hacer al paciente. Entonces, por eso se me hace erróneo el que un paciente asista a una consulta y en 20 minutos se le diga lo que se le va a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que ver muchas cosas que no necesariamente mi ojo clínico lo va a ver, como son las radiografías, como son tomografías, que son cosas digitales que se hacen y se ven solo en la computadora y solo se pueden ver después de haber tomado el estudio. Por lo tanto, lo que dijo Toño tiene mucha validez en que una buena revisión pues, debe de, no importa el problema que sea, debe de llevarte a un mejor tratamiento y debe de tener al paciente en calma y no debe de tener problema el caso. Así mismo yo tuve una paciente hace poquito que me llegó con una raíz enana y pues sí, se valora el diente. Al principio cuando tú lo ves no es algo que tú quieres necesariamente decirle a los papás porque en algunas, hola Regi, en algunos casos los papás no conocen el problema y entonces cuando tú se lo dices es como no, o sea, nada más le falta como que desmayarse en el consultorio. La verdad, a mí a veces no me fascina decirle las cosas malas, pero si no se lo dijera, estuviera hablando mentira y entonces eso no tiene sentido.
Y por eso ustedes vienen con nosotros, porque si ustedes supieran lo que se van a hacer, pues no acudirían con nosotros. Y es por eso que realmente nosotros hacemos un diagnóstico como tan largo, porque lo necesitan. Y ya eso era todo lo que iba a decir, porque yo se supone que iba a agregar nada más 2 puntos. Y dije como momento de oración. Luego nos dijeron, tengo desgastes en los dientes de arriba. Hay muchos pacientes de nosotros, incluyendo niños, que llegan con desgastes. Normalmente cuando hay un desgaste, tanto arriba como abajo, puede ser porque el paciente esté apretando, o sea, puede apretar en la noche, lo que se conoce como bruxismo. Por lo regular se genera por una causa que es el estrés, o varias causas que puede ser por televisión, por iPhones, por social media. Incluso ahora, los niños pueden llegar a rechinar los dientes. Ahora le voy a explicar eso exactamente. En niños parecería no ser que tan común, porque se supone que los niños no tienen estrés, pero nosotros vivimos en una sociedad que le exige mucho a los niños ahora, hoy en día. Por ejemplo, ya los niños están usando Instagram, están usando Snapchat, están usando social media. El social media los obliga a exigirse más a ellos porque, por ejemplo, cuando se toman una foto quieren salir impecable. Cuando se toman tal cosa quieren salir como si todo fuera perfecto en la vida, cuando realmente no es perfecto. También en casa puede haber problemas, pueden ser papás separados, pueden ser papás que se estén peleando delante de los niños, o incluso puede ser porque un niño esté sobrecargado de cosas, puede ser porque el niño tenga demasiada actividad, puede ser porque el niño no se sienta querido. Entonces esos niños tienden a llegar aquí con los dientes sumamente desgastados. Hemos tenido pacientes que sin ni siquiera nosotros saberlo que hay problema en la casa, ya más o menos lo sabemos porque el niño viene con desgaste. Es algo poquito triste porque hay papás que normalmente, o sea, que no necesariamente se dan cuenta, que es lo más triste de todo, porque no, o sea, nadie por lo regular, ningún papá está viendo a ver si está desgastado, y ni siquiera, porque si son dentistas, a veces como que lo dejan pasar, pero para que revisen a sus hijos, vean si están desgastados, porque si sí están desgastados en los dientes, sí es algo que es problemático y se puede solucionar, pero si es a tiempo es muchísimo mejor. Ya que estamos hablando de niños, me gustaría también mencionar que claro que hay que cuidar esos dientes, porque a la misma vez, hablando de que están desgastados, los papás nos dicen, pero esos dientes se pueden quitar, esos dientes son de leche o son deciduos. El término correcto no es diente de leche, pero lo tengo que decir así porque así ustedes me entienden a mí y así está más fácil. Se llaman dientes deciduos. Y los permanentes, que son los definitivos, se llaman diente permanente. En algunas situaciones, por ejemplo, que era lo que yo iba a decir, cuando los niños tienen esos dientes desgastados, que era lo que te estaba diciendo, hay muchos papás que nos dicen, no, eso se puede quitar, pero no se pueden quitar, y sí hay que proteger estos dientes. Si no están protegidos esos dientes, es muy probable que los dientes permanentes salgan chuecos porque se quitaron los deciduos. Sirven como una guía de erupción, o sea, como quien dice, son la guía para que ese diente salga donde tiene que salir, y punto. Entonces sí hay que cuidarlos, la verdad. Además de lo que dijo Alana ahorita, otro factor importante que les está ocasionando mucho estrés, bueno, no tanto estrés, pero que está ocasionando este problema del desgaste de los dientes en los niños, es la sobreestimulación a través de pantallas de celulares, iPads, televisión. La gran mayoría de los casos que vemos de niños con desgastes en el posgrado de pediatría de la UAC es precisamente por esto, además de por problemas familiares, etc. Existe este común denominador que es la sobreexposición a pantallas. Entonces, si están viendo algo por el estilo, hay que ponerle mucho cuidado a ver qué tanta televisión están viendo los niños en cuestión. Hola, doctora, me está viendo una profesora mía. Hola, de la universidad que yo amo. Y blanqueamiento, da mucha sensibilidad. Que si deja los dientes muy sensibles, nos preguntan. Nos preguntan si el blanqueamiento deja los dientes muy sensibles. Y para contestar esta pregunta vamos a explicar exactamente qué es lo que hace el blanqueamiento. El blanqueamiento se hace con un gel que es el peróxido de hidrógeno, que es básicamente el mismo químico que sirve para aclarar el pelo. Entonces, este gel se aplica a los dientes
Y lo que sucede es que cuando el gel entra en contacto con el diente, las moléculas de oxígeno se disocian y penetran la superficie del esmalte. El esmalte está hecho de una serie de cristales que están acomodados más o menos en la misma dirección, que se llaman cristales de hidroxiapatita. Entonces, entre estos cristales entran las moléculas de oxígeno. Hacia adentro de los cristales están las moléculas de todos aquellos alimentos oscuros que nos manchan los dientes, que son todos los que ya les había dicho antes. Café, vino tinto, chocolate, todo eso se va albergando en la superficie del diente. Entonces, lo que hace el oxígeno es que entra, separa esas moléculas oscuras y les empieza a disociar en moléculas más pequeñas que se van viendo menos. Para entrar en los cristales tiene que hacer, digamos, como un acceso y limpiar una superficie, más o menos a grandes rasgos. Entonces, a la hora que penetra entre los cristales del esmalte, puede dejar algo de sensibilidad momentánea. No quiere decir que los dientes se van a quedar así para siempre, pero sí puede llegar a haber un poco más de sensibilidad en un principio a cosas como el agua fría, etc. Por eso les recomendamos a los pacientes que les hacemos blanqueamiento que inmediatamente después del blanqueamiento, nada de cosas con hielos, nada de cosas muy calientes, por supuesto que nada de cosas que manchan los dientes como pues betabel, café, vino, cigarro, todo eso queda prohibido más o menos por 48 horas. Son 2 días de dieta de cosas que manchan los dientes y luego ya pueden hacer otra vez todo lo que quieran. Pero de sensibilidad, la verdad de las cosas es que es una sensibilidad bastante manejable. Puedes seguir tu vida normalmente como la sigues, pero pues sí hay que tener cuidado de no tomar cosas muy frías o muy calientes por unas cuantas horas. No sé si quieres agregar algo del blanqueamiento. No, ya eso es todo. No, ya eso es básicamente todo. También... mira, aquí hay un extra. Sí. Sí, lo que pasa es que yo iba a hablar de hace como una hora, yo estaba hablando con un paciente que me escribió que por qué no le quitaban los brackets de arriba y le dejaban los de abajo, que porque eso no se lo podía hacer su dentista, que porque le decía que no se podía. Yo siempre le digo a ustedes y a los pacientes que depende de cada caso en particular. Siempre que nos preguntan, por ejemplo, incluso yo poniendo que no voy a dar los costos, me mandan preguntas diciéndome que cuánto cuestan las cosas, no entiendo por qué. Pero se me fue el hilo. Él me estaba diciendo que por qué a él no se lo hacían. Y yo le escribí que hay muchas razones por las que un ortodoncista no quita los brackets de arriba. En la última etapa de la ortodoncia es el detallado, que es la etapa más duradera del tratamiento realmente. Es donde se hace, como su palabra lo dice, todo lo más detalloso. O sea, por ejemplo, mover una raíz de un lado que está, por ejemplo, chueca. Por ejemplo, se pueden recolocar brackets que durante el tratamiento no te gustaba cómo un diente se estaba moviendo y lo pusiste para que se mueva donde se tiene que mover. En los casos en donde un ortodoncista no quiere quitar los dientes de abajo, es porque normalmente van a utilizar herramientas o accesorios que se van a utilizar para mejoría del caso. Por ejemplo, se pueden usar elásticos para el detallado o miles de cosas más que hay por razones. En algunos casos sí se puede quitar arriba. Yo sí lo he hecho. Yo tengo pacientes donde yo he quitado brackets arriba y he dejado abajo. Bye, Gaby. Y por eso, o sea, no va a pasar nada, pero es un caso en particular donde sí se puede quitar. ¿Ok? Y básicamente eso. Eso es lo que yo iba a decir de eso. Y okay. Hay una pregunta aquí. No, no, ya acabamos. Ya. También nos preguntaron una vez que si hacíamos carilla, que esa es la pregunta favorita de todo el mundo. Tú puedes explicar tal vez lo que es una carilla. Sería bueno. Vamos a explicarles primero lo que es una carilla, porque si nos lo preguntan mucho y creo que no hay tanta información como se debería en ese tema. La carilla, imagínense un lente de contacto, de los que se ponen en los ojos. Imagínense eso con forma de un diente que se pone sobre los otros dientes. Imagínense como si fueran lentes de contacto sobre los dientes. Básicamente eso es una carilla. Es como una cubierta hecha de algún material
porque hay de muchísimos materiales, hay de resina, de porcelana, etcétera. Entonces es como si fuera un lente de contacto que cubre la superficie vestibular o la parte de adelante del diente. ¿En qué casos se recomienda hacer eso? Porque no es para todos los casos. Eso se recomienda hacer en casos donde el esmalte o la superficie del diente ya esté muy dañada, donde la estética del diente sea muy desfavorable. Prácticamente se recomienda en casos de gente que ya tiene alguna afectación grande y que pues ya está desahuciada de alguna otra solución más sencilla. Esto se presta mucho a que la gente llegue y nos diga de primera intención: yo quiero arreglarme los dientes y luego quiero ponerme carillas. Hola, Diego. Hola, Diego. La verdad es que no es tan sencillo esta parte de lo de las carillas, porque tomen en cuenta que una vez que se ponen las carillas hay que darles mantenimiento de por vida. Entonces yo la verdad se lo recomiendo a mis pacientes que ya tienen un daño más severo en el esmalte, que no es una solución tan sencilla, o que la anatomía del diente, la forma en sí del diente no es tan favorable. Ahí sí lo recomiendo. Pero por ejemplo, alguien que tenga un borde nada más del diente, que esté ligeramente roto o estrellado, que sea que se pueda arreglar con una restauración más sencilla, siempre váyanse por lo más sencillo. Las carillas son muy buenas y dan muy buenos resultados, pero sí tiene que ser un caso que verdaderamente lo amerite. Si no es un caso que lo amerita, la verdad es que se están metiendo en una situación que les va a complicar la vida de ahí en adelante. Entonces, como siempre les digo, las carillas jalan muy bien, tienen resultados muy estéticos y muy padres, pero siempre hay que aplicarlas en los casos donde sea necesario nada más. Esa es mi recomendación. Y básicamente, nadie tiene pregunta en el live. A ver, vamos a hacer. No, ok. Es que nosotros ahí pusieron una gente. Pusieron una. Mi mamá los viene escuchando y ella se quería poner carilla, pero los escuchó y ya no tiene. Y ve, o sea. Sí, definitivamente tengan cuidado con esa parte de las carillas, no son para todo. Ven a blanquearte lo mejor. Sí, casi siempre que la gente tiene esa inquietud de decir, me quiero cambiar todos los dientes y ponerme carillas, eso se soluciona con unas restauraciones mínimas y un blanqueamiento, y con eso quedan felices. De veras, se los digo por experiencia. Básicamente eso es todo lo que íbamos a hablar hoy. Si ustedes tienen preguntas en el live, con gusto se la podemos responder ahora mismo. Gracias a todos los que se metieron un segundito al live y apoyarnos, y también para informarse realmente. Siempre les digo y siempre lo voy a decir: si van a donde un doctor que no les da confianza, váyanse y ya. O sea, denle la gracia, no se van a parar y se van a ir corriendo, pero denle la gracia, pero no vuelvan. Si no da confianza, no regresen, porque entonces es ahí donde comienzan los problemas. Ok, eso es lo que yo siempre le digo. No todos los pacientes son pacientes que tienen que venir a este consultorio, porque nosotros somos ortodoncistas. No todo el mundo viene buscando eso. Pero siempre se lo digo, si es periodoncia, si es odontopediatría, si es endodoncia y todas las demás, que faltan muchísimas para que los que dentistas que no están viendo, si no lo dije, sorry. Pero lo que quiero decir es que, please, lo más importante es que ustedes le den confianza al doctor y que ustedes sepan que lo que les van a hacer, tengan conocimiento de lo que les van a hacer. No se dejen hacer cosas que ustedes no están de acuerdo y no se dejen hacer cosas que ustedes no entiendan, ¿ok? Eso es básicamente mi advice. Si ustedes trabajan con un banquero y el banquero les queda mal, ustedes se van a quedar sin dinero. Entonces, pero es un recurso que se puede volver a juntar. Si ustedes van con un arquitecto que les quede mal, a lo mejor les van a hacer una casa que no les guste, pero eventualmente se puede reparar lo que sea que esté mal hecho. Pero si ustedes van con un profesional de la salud que les quede mal, están comprometiendo su cuerpo. Y eso no hay manera de regenerarlo, de volverlo a construir o de volverlo a trabajar
para obtenerlo. Entonces, Alguna cosa. en esta situación de la salud es bien importante que le tengan confianza a quien sea que les esté trabajando. Y otra cosa que yo quiero agregar, nada más que Toño lo acaba de decir, estamos hablando de salud, no estamos hablando de un iPhone X, no estamos hablando de una agenda, no estamos hablando de uno Michael Kors, ni uno Tory Burch, ni whatever it is, lo que ustedes quieran, más caro del mundo. Todo eso, o sea, todo eso puede vivir sin ustedes, pero ustedes no pueden vivir con un diente que está chueco, que está dañado, que no los deja comer, que no los deja triturar la comida. Si ustedes no tienen un teléfono, del último teléfono, no hay problema. Ustedes se pueden comprar un teléfono que llame y que entre en llamada y ya. Pero si ustedes tienen un diente que le está doliendo, ustedes no van a estar con el diente que le está doliendo porque no van a poder comer bien. Entonces, vengan, o sea, just come. O sea, atiéndanse, no tiene que ser aquí, pero vayan con su dentista, vayan a revisarse. Todas las enfermedades que están diagnosticadas a tiempo tienen solución. Las que no tienen solución es porque o fue muy tarde o fue una cosa muy grande. Basically, it's all. Gente, muchas gracias por escucharnos. Estamos pendientes para preguntas que puedan llegar a tener. Nos pueden mandar la pregunta por mensaje también. Por mensaje. Y pues ya saben, estamos a la orden para sus dudas y demás.